Continuamos en Así son las cosas. Habíamos dejado preguntas pendientes, respuestas que vamos a escuchar. Francisco, este planteo que hubo en Córdoba recientemente, ¿es concretamente contra la planta de semillas que ustedes están instalando allí en Malvinas Argentinas o es contra el modelo productivo de Monsanto? Se materializa en el bloqueo a la planta, pero de fondo hay otras cuestiones que son mucho más políticas o ideológicas en cuanto al modelo agropecuario, si hablamos del sector, pero escuchaba recién las palabras de Diego, pareciera que en Argentina o en algunos lugares en Córdoba o para alguna gente en Córdoba y en Río Cuarto, el hecho de ser una multinacional es un crimen, el hecho de tener ganancias como una empresa también es un crimen. Y la verdad que, o sea, yo como Monsanto, como vocero de la compañía no puedo responder a eso, como argentino o como ciudadano sí, pero como Monsanto yo no te puedo responder eso porque Monsanto no está en un debate político económico respecto a lo que hay que hacer en la economía en Argentina o en el mundo. Nosotros tomamos la legislación como está dada en Argentina, a través de las cámaras que nos representan tratamos de defender los intereses del sector. No somos lo que han dicho una máquina, como muchos han dicho acá, una máquina de coimear y de sobornar y de... todo eso no tiene ningún sustento. Cualquiera que conoce cómo se maneja una empresa multinacional que cotiza en bolsa en Estados Unidos sabe que tenemos totalmente prohibido hacer cualquier cosa indebida con el sector público. Y bueno, en Córdoba se politizó mucho el tema y hay sectores radicalizados, no voy a decir que son de izquierda ni de derecha ni nada, pero son sectores que no quieren dialogar porque les hemos mandado correos electrónicos, los hemos llamado al cansancio para que se sienten a hablar con nosotros si no quieren. Por eso insisto hoy de vuelta con Lucía de Carlos, con José Torres y con Lucía Maina, que los invito a que nos sentemos. Yo sé lo que piensan porque los escuché el otro día en la audiencia pública con mucho detenimiento, estuve todo el día ahí. Pero bueno, creo que se pueden llegar a puntos intermedios. E insisto, tampoco es una conversación que tienen que tener solo con Monsanto, creo que la tienen que tener con un montón de otros actores y empezando por lo que es las entidades rurales de la zona, que son ellos quienes representan de verdad el sector, porque ellos son los productores, son clientes de una empresa como nosotros y son clientes de montones de otras empresas. Bien, Francisco, ya seguimos. Diego, ¿hay, digamos, una fuerte presencia del Estado en todo esto? Es decir, se habla de un debate que tiene a un sector de la sociedad por un lado y a una multinacional por el otro. Ahora, pues bien, el Estado, ¿dónde está? ¿Qué hace? Déjame ponerte como anécdota y que paso a responderle también a Francisco, el punto del siguiente. El libro de Argen Leaks, si le recomiendo esa lectura, el capítulo de Monsanto, explica cómo estos cables que se filtraron de la Embajada de Estados Unidos, en donde el embajador iba a hablar en representación de Monsanto para que se modificara la ley de semillas. El embajador de Estados Unidos iba a hablar a la Secretaría de Agricultura, en su momento Secretaría de Agricultura, para hacer lobby, como se conoce, o cabildeo, sí, en la propia Secretaría de Agricultura. Eso no lo hace cualquier productor agropecuario. Eso tiene un interés, eso constituye un grupo de presión. Entonces, la presión que se ejerce sobre un gobierno a nivel nacional, imagínense qué poder de cabildeo puede llegar a tener o qué poder de maniobra le puede quedar a una comuna cuando quiere fijar una franja periurbana de que no se apliquen fertilizantes, a un municipio, a la provincia de Córdoba misma. O sea, si el poder de presión está siendo de esa multinacional sobre el propio gobierno nacional democráticamente elegido. O sea, allí no tenemos que ser ajenos a que es una empresa que puede expresar su interés de querer generar ganancias. Si ejerce presión sobre un gobierno nacional, si ejerce un interés, es porque está buscando modificar sus leyes o las leyes a favor de su interés. Ahora, ¿no cree usted que tiene que estar el Estado allí para decir no? A esto no lo vamos a permitir, no importa de dónde vengan o cuán grandes puedan ser esas presiones. El poder de las presiones en ese sentido para un gobierno nacional. Estamos hablando de un gobierno que
margen de maniobra le puede quedar? O sea, cuando hay la mayoría de los productores han adoptado esta tecnología, mudar hacia otra tecnología es pensar en algo que se hace de una transición a largo plazo. O sea, es muy difícil lograr eso. En ese sentido, se sesgan las investigaciones, se sesgan la comunicación. O sea, hay que tener cierto cuidado frente a este tipo de operaciones. Bien, ingeniero De Marchi, había quedado pendiente una respuesta. ¿Producir más granos para el mundo porque el planeta lo requiere o producir lo que más rentabilidad nos da? Yo creo que es un tema que va una cosa de la mano de la otra. Todas las economías son crecientes, todos los países necesitan desarrollarse y yo le pregunto a usted o a la gente, ¿alguien pondría una actividad para perder plata o para hacerlo por beneficencia? El productor va haciendo lo que le va dando más rentabilidad. A la vez necesita aumentar el grano para alimentar el mundo. Ahora, vos hablabas recién de agricultura orgánica o algún tipo de alternativas. Si eso realmente fuera viable, se hubiera, y te lo respondo como agrónomo, eso se hubiera masificado y se podría hacer en mucho más cantidad de hectáreas. La Argentina tiene 30 millones de hectáreas y gubernamentalmente frente a este sistema de asistencialismo, hoy no conseguís una persona que te pode una planta en tu casa. ¿Cómo pensás trabajar 30 millones de hectáreas agrícolas que tiene Argentina? Y respondiendo un poco al tema que se tocó recién del Estado, acá el Estado está totalmente ausente en todos los aspectos de la cadena agropecuaria. No hay una ley de agroquímicos nacionales, tenemos leyes provinciales. La ley de semillas, que voy a decir que viene presionado, hoy el campo tiene un montón de problemas, los productores agropecuarios tienen un montón de problemas, pero también tienen un montón de soluciones. Nosotros tenemos soluciones y tenemos propuestas de proyectos de ley de semillas, de ley de agroquímicos, del tratado de los envases, del modelo productivo. Se cerraron los mercados de carne, desaparecieron las vacas. Se cerró el mercado de leche, desaparecieron los tambos. Se cerró el mercado de trigo, así estamos. El productor, ¿qué fue haciendo? Lo que le permitió. Si el gobierno en algún momento hubiera tomado una determinación de esto y hubiera incentivado la rotación de cultivos y la incorporación de leguminosa, hubiera tomado, de cereales, algunas medidas ganaderas y demás, hoy la situación sería totalmente diferente, pero el Estado está totalmente ausente en esto. Y yo le digo, así como debería venir de arriba para abajo, estamos yendo de abajo para arriba. Ahora le digo, el presidente hace años que no recibe el sector agropecuario. Entonces, si el sector agropecuario y las universidades y las facultades en las cuales nos hemos formado, le estamos proponiendo proyectos, leyes para mejorar el sistema productivo, porque nosotros técnicamente vemos que esto tiene que cambiar para bien, tenemos que mejorar la rotación, la fertilización, la ganadería, y queremos producir más porque el productor quiere producir más y la presidenta no nos recibe. En definitiva, ¿de dónde es el problema? El gobierno está totalmente ausente. Ignacio, ¿comparte lo que dice el ingeniero De Marchi? Y en parte yo creo que también hay una diferencia en cuanto a la visión de progreso, porque hay muchas personas que no es que la única visión de progreso y desarrollo sea el beneficio económico únicamente. Después, por otro lado, cuando se habla de algo intermedio, se nombra mucho a las BPA, a las buenas prácticas, pero el problema que tenemos en Córdoba es que para que se puedan desarrollar las buenas prácticas se necesita un clima más estable. Y hoy no lo tenemos. Y hoy no lo tenemos debido a la deforestación que hubo, que en estos últimos años pasamos de tener de 12 millones de hectáreas que había en Córdoba a 500.000 únicamente que quedan debido a la ampliación de la frontera agrícola y al monocultivo de soja. Entonces, ya las buenas prácticas desde el vamos son inviables porque el bosque nativo regula el viento y la temperatura, o sea, la temperatura entonces que repercute en los vientos y que hace inviable la posibilidad de desarrollar estas buenas prácticas. Ignacio, volver a... o dejar de lado, dejar de utilizar este modelo productivo, ¿implicaría volver al arado de rejas, al escardillo, al maní que se desyuyaba directamente a mano, o no? No, lo que pasa es que no se puede, digamos, mirar, digamos, la agroecología con una visión únicamente productivista, una visión es distinto, se trata de mirar de forma, hacer otro tipo de policultivos, hay rotaciones para manejar las plagas de otra forma, no se trata de controlar las malezas, es distinto hasta la misma visión de las malezas. Entonces, y tiene que ser un periodo, tiene que ser
una cuestión de una transición. ¿Y cómo No se controlar puede- las malezas? Digo, bueno, Sí, utilizando no que- soy especialista, Ajá. yo soy estudiante de biología, Sí. no soy especialista en agroecología, pero hay muchas formas, hay material que se puede tranquilamente difundir y hay formas de controlar sin estar volviendo a lo que decía. bien. Ingeniero De Marchi, quiero tan solo en 30 segundos. Estamos hablando de la polémica que ha generado la instalación de esta planta de semillas de Monsanto en Córdoba. Estamos hablando de un modelo productivo que muchos sectores rechazan, pero la pregunta, y esto tiene que ver con un cultivo regional, es el maní. ¿Quién habla de los daños que provoca este cultivo en la tierra, dejando en algunos casos realmente los terrenos imposibles de poder utilizar? ¿Ese es un tema que no importa? No, todo importa. Vuelvo un poco a lo mismo, a la regulación y vos hablabas de la deforestación. La deforestación tratada con un ordenamiento agrícola o agropecuario posterior, no le veo dónde está el problema. Volvemos al tema del rol del Estado regulando esto. El tema del maní, sí, evidentemente causa erosiones, que es la misma erosión que nos puede volver a causar el aro de reja, el escardillo, lo que vos mencionabas de la agricultura tradicional. No podemos volver para atrás, porque si queremos volver para atrás, vivamos como los indios en las tolderías nuevamente. Francisco, cierro con usted. ¿Van a volver para atrás o van a seguir adelante construyendo esta planta de semillas en Córdoba y construyendo también la planta que tienen en Río Cuarto? En Río Cuarto no tenemos una planta, es una estación experimental, es una oficina, nada raro, son 20 personas trabajando en mejoramiento de maíz y soja, que nosotros lo hacemos en la zona hace 30 años. Son 20 personas que hoy no están pudiendo trabajar, son 20 familias, son cordobeses, son de Río Cuarto. Vamos a tratar de seguir adelante en Río Cuarto, como también en Córdoba Capital, en Malvinas Argentinas, trabajando siempre en pos del diálogo, que creo que falta un montón, y bueno, y abierto a escuchar montones de preguntas y críticas también para tomarlas. O sea, no creemos que tenemos la verdad absoluta en nada, hay montones de cosas para mejorar en el sistema. Te respondo, Diego, brevemente lo que decías recién. Yo no estaba en la empresa en ese momento, no sé si es cierto o no. También te digo que trabajé en otras empresas antes, empresas argentinas también, y los embajadores argentinos también hacen lobby por las empresas argentinas y no es ningún crimen. Pero sí lo tienen que hacer de forma transparente. Las leyes en Argentina las votan las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación. Y créeme que una empresa como nosotros no tenemos la habilidad para andar manipulando así tan fácilmente a los gobiernos. Y si así fuera, ya habría una ley de agroquímicos, una ley de semillas, y la verdad que no la hay, y no sé si lo va a haber en el corto plazo o en mediano plazo. Así que te contesto eso. Por último, para cerrar, Ignacio, Diego, Francisco, ¿están de acuerdo tal vez en juntarse para hablar de este tema, para tratar de alcanzar algún punto de acuerdo? Por supuesto. ¿Sí? ¿Diego? Por supuesto. Esto es bueno. Gracias por estar con nosotros, muy amables de su parte. Gracias a ustedes por acompañarnos. Chao. Las siguientes empresas e instituciones auspiciaron el programa Así son las cosas. Servicios Sociales Graci. Muy cerca de la gente. Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. Fundación OSDE. Suma Conciencia. Gobierno de las Higueras. Tu lugar está acá. Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad con compromiso social y voz pública. Legacy, colección 2013, Sobremonte 681.